Lo que hemos estado viendo, recordemos, es estructuras de algoritmos de tipo NP completo, algoritmos ávidos. Hicimos el del cruce peligroso de calle, ¿ya? Ahora vamos a hacer el de la liga de fútbol. Aparte de la grabación de la clase, lo vamos a tener les voy a hacer el resumen después, una microcápsula, les voy a publicar una microcápsula con netamente el desarrollo del ejercicio, ¿ya? Entonces, esto era... Ay, esta pesada otra cuestión, ahí está. El problema este también estaba en el ajo, ¿ya? La liga indicaba que una liga de fútbol tiene 6 equipos que se representarán con las letras A, B, C, D, E y F. El equipo A ya jugó contra los equipos B y C, ¿ya? El equipo B además se enfrentó al D y al F. El E ha jugado con... El E ha jugado con... El E ha jugado contra el C y el F y cada equipo tiene un encuentro por semana, ¿ya? Estos encuentros son sencillos, no son de ida y vuelta. Quiere decir que, por ejemplo, que es lo mismo que el A juegue con el B, que el B juegue con el A, ¿ya? No son partidos distintos, es el mismo partido. No nos dice que son partidos de ida y vuelta, ¿ya? Entonces vamos a hacer esa primera acepción, que es que son solamente partidos simples, ¿ya? Entonces nos dice elabore un calendario tal que cada equipo haya jugado contra los demás en el menor número posible de semanas. Sugerencia, diseña un gráfico cuyos vértices representan pares de equipos que aún no se han enfrentado. ¿Cuáles deberían ser las aristas para que la coloración lícita del grafo, cada color pudiera representar los juegos realizados en una semana? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, dice, es encontrar los nodos, ¿ya? Estos vértices que nos indica el algoritmo que tenemos que identificar. La vez pasada indicaban sentidos de las calles. A gira hacia B, A sigue derecho hacia C, gira hacia D, E gira hacia A, B gira hacia A, ¿ya? En este caso son equipos de fútbol que se encuentran, entonces nos dicen la sugerencia para equipos de que no se hayan enfrentado. Entonces lo que tenemos que hacer primero es determinar todos los posibles partidos o posibles nodos que tenga este problema, ¿ya? Eso significa que el primer partido que se juega es A con B, luego tengo A con C, A con D, A con E, A con F, ¿ya? Ese es A contra todos los demás. Luego tendría que hacerlo con B, pero BA es lo mismo que AB, entonces empiezo desde BC, BC, BD, BE, BF. Ahora lo hago con C, pero como CA es lo mismo que AC y CB es lo mismo que BC, parto desde CD, CD, CE y CF, ¿ya? Luego hago el equipo D contra todos los que debería jugar, pero como DA es lo mismo que AD, DB es lo mismo que BD y DC es lo mismo que CD, solamente parto en DE, DF. Luego lo hago en E. Como EA es lo mismo que AE, EB es lo mismo que BE, EC es lo mismo que CE, ED es lo mismo que DE, parto desde el EF, que sería el último nodo el último juego, ¿ya? Después tendríamos que hacerlo con F, pero FA es lo mismo que AF, FB es lo mismo que BF, FC es lo mismo que CF, FD es lo mismo que DF y FE es lo mismo que F, por tanto no tengo más encuentros. Luego que tengo que hacer, tengo que marcar los que me dice el enunciado que ya se han enfrentado. Entonces me dice el equipo A jugó contra los equipos B y C. Entonces el AB ya fue realizado,
el AC también ya fue realizado. Nos dice que el equipo B se enfrentó al D y al F. Eso significa que el BD lo descartamos y descartamos el BF. Nos indica que el EC, el E ha jugado contra el C y el F. Es decir, descartamos el EC, que en este caso es el CE, recuerden que es lo mismo, y el EF, descartamos el BF. Con lo cual, nos quedan que los encuentros que faltan por realizar son el A jugar con el D, el A jugar con el E, el A jugar con el F, el B jugar con el C, el B jugar con el E, el C jugar con el D, el C jugar con el F, el D jugar con el E y el D es jugar con el F. ¿Ya? Hasta el momento, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Todas? Sí, profe, bien. ¿Ya? Entonces, ahora, la vez pasada que hacíamos los grafitos, en el grafo hacíamos los nodos, ¿cierto? Y empezamos a tirar las aristas, ¿sí? O los arcos que también le llamamos, ¿ya? Que nos representaban posibles colisiones. ¿Ya? En este caso, las aristas que nos representarían, cuando tengo dos nodos comunicados por una arista, ¿qué significa? Juan, sin miedo, tienen chaya. ¿Cómo, profesor? ¿Qué significa? La vez pasada, cuando tenía un nodo conectado, que es un vértice conectado con otro vértice mediante una arista o mediante eh, nos indicaba que eran dos cruces que no se podían hacer al mismo tiempo, ¿cierto? En este caso, ¿qué representará la arista? Si tengo dos nodos y están unidos por una arista, son, Que se repita el equipo en dos partidos distintos, ¿no? claro, es un mismo equipo que tendría que estar jugando en dos partidos distintos, por tanto esos dos partidos no pueden ser realizados en forma simultánea, ¿cierto? Si el AD si el A juega con el D, no puede ser realizado a la vez que el A con el E. Entonces la arista me va a marcar los equipos, los partidos que no pueden ser realizados en forma simultánea. ¿Ya? Entonces, la vez pasada dijimos aquí se hacía el modelo matemático, se asociaba una estructura y sobre eso trabajamos sobre el grafo. Ahora vamos a trabajar sobre la estructura. Entonces vamos a tener una representación matricial de esto. Lo cual significa que para estos vértices que son AD, AE, AF, BC, BE, CD, CF, DE y DF, vamos a construir una matriz. Pero la matriz la vamos a construir solamente, no completa. ¿Por qué? Porque esto acuérdense que es simétrico. Si yo tengo AE, es lo mismo que tenga AE con AD, es lo mismo que tenga EA con AD. ¿Ya? EA, perdón, AE con AF es lo mismo que tener AF con AE. Entonces, vamos a partir por la primera columna, donde vamos a marcar con un 1. Primero vamos a marcar con un 1 todo lo que nos corresponde. Ahora fíjense que el piso está numerado desde el primer nodo hasta el penúltimo nodo y el eje vertical está numerado desde el segundo nodo hasta el último nodo. Y luego hace la escalinata. Esto para evitar duplicar y hacer que el análisis no sea más sencillo de hacer. Esto obviamente cuando lo pasemos a máquina, esto debería ser completo. ¿Me llamáis?
No alcanzo a buscar. Ya. Entonces, háganse esta escalerita. ¿Ya? Y aparte, vamos a hacer nuestro cuadro que nos va a indicar qué semana es, quiénes juegan y el juego adicional. Lo mismo que la vez pasada teníamos señal, giro, giro adicional. ¿Ya? Entonces, ¿tienen el cual la escala? ¿La escalinata? Sí, profe. Ya. Entonces, primera columna. Cuando juegue la D, a la vez no puede jugar el AE y no puede jugar el AF, ¿cierto? Porque ya está jugando el equipo A. Y a la vez no puede jugar el CD, ni el DE, ni el DF, porque está jugando el equipo D. Entonces lo coloco con los respectivos, los marco con los respectivos 1. Luego lo mismo con la columna 2, donde tengo que cuando juega el A con el E, no puede jugar a la vez el A con el F, no puede jugar a la vez el B con el E, no puede jugar a la vez el D con el E. Y los marco. Luego tengo el A, cuando juegue el A con el F, no puede jugar a la vez el C con el F y el D con el F. ¿Ya? Entonces los marco. Cuando juegue el BC, no puede jugar el B con el E, no puede jugar el C con el D, no puede jugar el C con el F y ninguno más. Entonces, ¿qué hago? Los marco. Y así lo hago sucesivamente para todos. ¿Ya? Cuando estoy en BE, el BE no puede jugar con el DE, el CD no puede jugar con ninguno que tenga C o tenga D, el CF no puede jugar con ninguno que tenga C o tenga F, en este caso solamente con TF, y el DE no puede jugar con ninguno que tenga no tenga D o tenga E. Si se dan cuenta, cuando tengo la D, tengo marcados todos los nodos que tienen A o tienen D dentro de su nombre. Cuando tengo el EA, tengo marcados todos los que tienen A o tienen E. En el AF, todos los que tienen A o tienen F. Y en este caso, como es la escalinata, representa solamente los que tienen con F, porque la simetría me está dando los otros valores. El BC, solamente los que tienen B o tienen C están marcados. Los demás no los marco porque por simetría ya están identificados. El BE, lo mismo. CD, CF y DE. ¿Se entiende, cierto? Esto es lo mismo que si lo tuviéramos en forma de grafo, a cada uno de estos nodos le tiraríamos las respectivas líneas. ¿Ya? Las respectivas líneas para poder irlos conectando. Entonces, ¿qué hacíamos ahora? La vez anterior. Nos posicionábamos en un nodo sin colorear y lo coloreábamos y veíamos cómo era su compatibilidad con el resto, ¿cierto? Acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a posicionar en el primer nodo, lo vamos a pintar de azul y nuestro primer nodo a analizar va a ser el AD, que es el primero que tenemos en nuestra lista. Luego, cuando juega el A con D, puede jugar a la vez con todos los que no colisiona. Pero acá hay un detalle, cuando yo marque el BC como azul, el BC, y después me queda sin colorear, vendría el BE, pero el BE, cuando marqué el BC azul, genera una colisión con el BC, por tanto el BE no puede ser azul. El otro a analizar ese es el CF, pero cuando coloreé el BC, me genera una colisión con el CF, por tanto el CF tampoco puede ser azul. Como no tengo más azules, reinicio y marco un nuevo color, que sería el AE. Fíjense que los voy marcando cuando a medida que van apareciendo, los voy marcando tanto en el eje horizontal como en el eje vertical.
Entonces, nodo sin colorear, en AE tengo el CD, que lo puedo hacer rojo, ¿ya? Tengo el CF, pero cuando hice CD, me genera una colisión con CF, por tanto no puedo hacer el CF. Y tengo DF. DF, ¿cierto? Pero cuando hice CD, va a generar colisión con el DF. Una vez que tengo como no tengo más opciones que hacer, reinicio y voy a marcar esto ahora los juegos adicionales. Es decir, con los que son actualmente son azules. Entonces, el primero es el A con el A con el E, tiene una colisión, por tanto no puede ser un rojo adicional, pero sin embargo, el A con el BC puede ser un rojo adicional porque no genera una colisión entre ellos. Entonces yo puedo marcar el rojo adicional, ¿ya? Una vez que tengo listo eso, paso al siguiente nivel, que sería marcar los verdes. Hago el mismo análisis, pinto con el verde, el AF, veo, analizo con cuál puedo hacer, el BC no es azul, el BE me genera, entonces pinto el BE de verde, luego veo el DE, pero el DE me genera una colisión cuando está con el BE, que va a transformar en verde el BE, y luego busco los giros adicionales. Pinto nuevamente de otro color, en este caso mis giros adicionales son el A con el F, me genera como giro adicional el BC, ¿por qué? Porque no tiene ninguna colisión. Y genero el siguiente color, que sería el CF con el DE y terminé de colorear por un lado de los horizontales, me faltaría por los verticales, que en este caso sería el DF, que lo tendría que poner en otro tiempo. Cuando calculo los giros adicionales, en este caso son esos, me queda el grafo por semana. Ahora, como en este caso no son tiempos de reloj, sino que la idea es hacerlo en la menor cantidad posible de semanas, debemos identificar si es que algún tiempo o alguna semana puede ser realizada en otra semana, ya sea al combinar juegos adicionales. Entonces el AB, el AD, BC, la única forma de que juegue A con D y B con C en el único lugar donde está es en el tiempo azul. Por tanto, esta semana queda. El tiempo rojo juega A con E y C con D. Pero en el tiempo verde juega, adicionalmente podría jugar CD. Y en el tiempo marrón o verde musgo puede jugar adicionalmente LA. Como el tiempo rojo, que es AE, CD, podría ser jugado sus partidos en juegos adicionales a los que ya están identificados, lo hace que no sea necesario realizar la semana roja. Hago el mismo análisis con AF y B sub E. La única forma de hacer AF es en el tiempo verde y la única forma de hacer BE es en el tiempo verde. Por tanto, el tiempo verde no lo podemos eliminar. El CF, la única forma de hacer CF es en el tiempo amarillo. El DE es en el tiempo amarillo.
Y el DF, la única forma que tenemos de hacer DF es en el tiempo verde musgo. Por tanto, nuestras semanas van a quedar de la siguiente forma. Semana 1, que es el tiempo azul, va a jugar el A con el D, el B con el C. Semana 2, que es nuestro tiempo verde, va a jugar el A con el F, el B con el E y el C con el D. Semana 3, que es nuestro tiempo amarillo, va a ser el C con el F, el D con el E, ninguno más. Y nuestra semana 4, que es el verde color verde musgo, va a jugar el D con el F y el E con el A y el B con el C. En caso que el C como ya se jugó, lo podría poner como partido adicional, pero originalmente no lo incluyo, porque lo incluye dentro de la primera semana azul. Entonces nuestra semana marrón, verde musgo, va a jugar el D con el F y el A con el E. Y el BC se descarta porque ya fue jugado en el A con el B. Y así completábamos el ejercicio de la liga de fútbol. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Es posible operar sobre la matriz, pero hay veces que es más fácil operar sobre el grafo. Ustedes tienen que ver si les es más fácil operar sobre la matriz o operar sobre el grafo en los ejercicios que vamos a realizar. En el ejercicio que vamos a realizar, que va a ser lo que les voy a dar ahora, que va a ser el taller. ¿Ya? Para la confección del taller, tenemos que trabajar en forma grupal. Por tanto, en el Moodle, voy a cambiar a pantalla completa. En el Moodle, les coloqué el siguiente link. Espérense, dejen ver dónde está el enunciado. ABP, una estructura. Ya. Entonces cambio a pantalla completa. Transición. Ya. En Moodle, en base de datos, tienen donde dice la unidad de estructura y tipo de datos abstracto. El último link activado dice conformar equipos de ABP1 de 3 estudiantes. Cuando ustedes pinchen ahí, les lleva al siguiente formulario. ¿Se ve, cierto? Sí, profe. Entonces ustedes lo tienen que llenar con los 3 integrantes. En este caso son 3 y solo 3 porque ustedes son 6. Entonces son 3 en un equipo y 3 en el otro equipo. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que marcar que son de base de datos de la malla antigua. Se llena una sola vez. Entonces lo ideal es que lo llene el jefe de equipo, que es el primero que se ingresa. ¿Ya? Y agrega a sus otros 2 compañeros y le pone enviar. Tan simple como eso. ¿Ya? Lo que tienen que tener cuidado es que ustedes son base de datos y no estructura y base de datos, que es el nombre que tiene la malla nueva. Acuérdense que acá es solamente un alcance de nombre, la asignatura es exactamente la misma. ¿Ya? Por eso me definieron un solo módulo, yo creo. Entonces, de esto tienen plazo de aquí al lunes para conformar el equipo. De aquí al lunes conforman el equipo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? El módulo tienen en la parte de evaluaciones una actividad que dice brazo robot 90 grados de libertad. La pinchamos y tengo la descripción del problema y tengo un archivo que es el descriptor. ¿Ya? El descriptor es exactamente el mismo enunciado que tenemos acá y tenemos algunas
dice que tiene que ser por grupos y tengo que entregar cuántas fechas de entrega hay, cuántos grupos asignados hay hasta el momento. Esto hay en la otra malla, algunos chicos se dieron cuenta ya que ya estaba en conformación de grupos y ellos ya lo armé ya. Entonces esto es que obligatoriamente tengo que participar en un grupo para poder enviarlo, ya. Si no tengo un grupo no puedo enviar el trabajo, ya. Ahora, el detalle, como les digo, está en el descriptor. El descriptor es el siguiente: actividad brazo robot 90 grados de libertad. ¿Por qué 90 grados de libertad? Porque se mueve cada articulación que tiene, se mueve solamente de 0 a 90 grados. ¿Ya? Pudiendo moverse en 180 generando 2 rotaciones. ¿Ya? Él se mueve de 0 a 90, es un tiempo. Entonces, para hacer de 0, ponerse desde adelante al frente, él tiene que simularlo de uno u otro lado. ¿Ya? El resultado de aprendizaje explica los fundamentos de la estructura de datos, discrimina, asignatura, estructura y base de datos, fecha de inicio. Esto parte oficialmente el día jueves. Ya se lo estoy dando a ustedes antes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como es la misma actividad, el día jueves recién tengo clase con los de base de estructura y base de datos. ¿Ya? Y se entrega el 9 de septiembre, es decir, también un día jueves. Entonces ustedes tienen unos días extra que por estar previamente en la clase, ¿ya? Entonces, la descripción del problema es que considera un brazo robot fijo por un extremo, ¿ya? El brazo tiene 2 articulaciones, cada una de ellas le da 90 grados de libertad, es decir, es posible rotarlo 90 grados hacia arriba o hacia abajo en el plano vertical. ¿Cómo podría modelarse matemáticamente la variedad de movimientos posibles del extremo del brazo? Describe un algoritmo que para mover el extremo del brazo robot de una posición permisible a otra. Entonces acá tengo que identificar cuáles son los movimientos permisibles que se pueden realizar con el brazo. Y el código QR que tienen ahí los lleva a un video donde está explicado también el taller y aparte tiene una animación de cómo se articula el brazo robot. ¿Ya? Las especificaciones es que la actividad debe ser desarrollada por equipo compuesto por 3 estudiantes. ¿Ya? Acuérdense que cuando decimos describa hacia un algoritmo, no estamos diciendo que el algoritmo yo lo quiero en pseudocódigo, sino que lo quiero mediante una representación de modelo matemático, ¿ya? O mediante la representación en una estructura de datos. ¿Ya? Yo creo que les sale más fácil hacerlo mediante la representación de un grafo del modelo matemático más que la representación en una estructura, pero ustedes son libres de hacerlo en cualquiera de las dos formas. ¿Ya? Se debe definir un metamodelo grafo que represente correctamente la situación. Este metamodelo puede ser quedar en forma de grafo o en forma de estructura. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les digo que hagan uno o el otro? Porque son equivalentes. Entonces pueden partir por el camino de hacer primero el grafo y luego la matriz, o hacer la matriz y luego hacer el grafo, lo que para ustedes les salga más natural hacerlo. Ya esto generalmente cuando trabajas en computación, la forma natural en que tu cabeza piensa en la solución es la mejor forma en que tú tienes que implementar. ¿Ya? Entonces, si a ustedes les sale más fácil, más natural hacerlo mediante el grafo, les sale más fácilmente el grafo, parten con el grafo. Si a ustedes les sale más fácil realizar la matriz escalonada, parten con la matriz escalonada. ¿Ya? Mediante el uso de un algoritmo ávido y enfoque de NP completo, se deberá encontrar los movimientos que son permitidos desde una posición permisible a otra. Realizar la matriz semi-escalonada equivalente al metamodelo. Ahí bajo el supuesto de que primero hicieron el grafo, después tienen que hacer la matriz semi-escalonada. Si esto lo hacen al revés, parten al revés. Primero hacen la matriz semi-escalonada y abajo tendrían que hacer el grafo equivalente. ¿Ya? Tienen que generar una reflexión de 200 palabras respecto a los principales resultados obtenidos. Estos son como las conclusiones. ¿Ya? Esto me lo presentan como un informe. ¿Ya?
La actividad se desarrollará en conjunto por todos los integrantes del equipo. La idea es que entre los tres realicen la solución. Por tanto, tienen que dar evidencia del trabajo que tuvieron en grupo. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, las reuniones Meet que tengan, le sacan un pantallazo y después hay un lado donde se pone evidencia y las van guardando. ¿Ya? La actividad se desarrollará en conjunto por todos los integrantes del equipo, eso ya lo dije. Se debe trabajar cooperativamente sin recurrir en la conducta académica deshonesta. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden compartir ideas entre los dos equipos, entre los equipos con sus otros compañeros, ¿ya? Tanto con los otros tres compañeros que están en base de datos, como quizás si lo quieren con algunos de sus compañeros que están en estructura y base de datos, si es que conocen alguno, ¿ya? Pueden, pero sin pasarse la solución, ¿ya? Por eso dice sin incurrir en conducta académica deshonesta, ¿ya? Considerar la pauta de cotejos juntos para velar por la correcta entrega de la evaluación. Las consultas deben remitirse solo por plataforma Moodle hasta 3 días hábiles anteriores a la entrega. ¿Esto por qué? Para evitar que lo hagan el trabajo a última hora, ¿ya? Entonces, 3 días hábiles antes es también para darme tiempo a mí de responder, porque muchas veces cuando no ponía esta condición, resultaba que me hacían a veces, lo trabajaban en taller a última hora y me hacían preguntas el mismo día que había que entregar. Y a veces no les alcanzaba a responder antes que se expirara el tiempo de entrega. Entonces, por eso les pongo esta cláusula que dice que hasta 3 días hábiles anteriores. Como esto es un jueves, significa que es miércoles, martes. Hasta el martes de la próxima semana, martes 7, parece, si mal no recuerdo, se pueden hacer consultas, ¿ya? Los trabajos solo serán recepcionados hasta el término de la jornada, horario hábil de la fecha de entrega estipulada. Como el 9 de septiembre es día jueves, se puede entregar hasta el término del horario hábil, es decir, hasta las 17:30 horas. ¿Ya? El único medio de envío válido será plataforma módulo institucional vía tarea. Trabajos remitidos por otra vía o fuera de plazo no serán considerados y evaluados con nota mínima. 1. Tengan en consideración eso. Entonces tengan en consideración un corte de luz, tengan en consideración, por ejemplo, que al que le toque subir el trabajo, que no sea el que tiene la conexión de internet más mala. Es como, por ejemplo, si yo fuera parte del grupo, me pasaron a mí el trabajo para que lo subiera, ¿ya? El que tiene mejor conexión a internet es es el responsable de subir el trabajo, aun cuando no sea el jefe del grupo. Subiendo uno el trabajo queda marcado para todos los integrantes del grupo. No es necesario que el resto suba el trabajo, solamente basta que a uno haga la entrega. Ahora, cuando se cometen errores, porque por ejemplo a veces se equivocan y suben un archivo distinto, el que subió el trabajo me tiene que avisar para que yo se lo dé de baja, ¿ya? Porque a él es el que yo puedo dar de baja el trabajo. En el otro lado puedo marcarlo con simplemente no considerar. Pero para darlo de baja tiene que ser en la misma cuenta de la persona que lo subió, ¿ya? Deben velar por la calidad de estado de lo que debe ser remitido, por lo cual se recomienda realizar los correspondientes chequeos preliminares. Es decir, antes de subir el trabajo se fijan que el archivo correcto, que está completo, revisan los resultados que sean los adecuados, etc. Y el trabajo debe estar bien escrito con corrección gramatical y un estilo apropiado. Ya no tienen que tener ciertas causas, ¿ya? Y la pauta de cotejo es la siguiente. Tengo 5 niveles de logro. 5, 6, 6. Siempre me equivoco, son 6. ¿Ya? Desde un muy bueno, donde dice que hay evidencia de una comprensión total del problema, todos los asuntos solicitados se incluyen en los solicitados. Un bueno, hay evidencia de una comprensión al problema, gran parte de los asuntos solicitados se incluyen en los solicitados. Un regular, hay evidencias parciales de la comprensión del problema, algunos de los asuntos solicitados se incluyen en los solicitados. Insuficiente, las evidencias señalan poca comprensión al problema, gran parte de los asuntos solicitados no fueron incluidos en los solicitados. Deficiente, no comprendió el uso del problema. Y nulo, no hubo participación al problema. Es decir, por el puro hecho de entregar, parten con el puntaje de deficiente, porque el nulo es cuando no entregan nada, cuando el ítem no está, no está considerado, ¿ya? En este caso, cuando el hecho de entregar
y generan todo, eh, queda correctamente, queda correctamente, empieza a correr desde el deficiente hacia arriba. Entonces, primera situación, define correctamente los elementos del metamodelo, es decir, cuáles son los grafos, o sea, cuáles son las aristas, cuáles son los vértices. Define un metamodelo que representa correctamente el problema a desarrollar. Tiene 15 puntos eso. Genera correctamente la matriz semi-escalonada equivalente al grafo determinado. Tiene 15 puntos. Obtiene de manera correcta los movimientos permisibles. Tiene 20 puntos máximos. La problemática es desarrollada por la totalidad de los integrantes del equipo y presentan evidencia de ello. ¿Ya? Si no presentan evidencia, no tienen puntaje ahí, tendrían 0 puntos. ¿Ya? Este es como el único que es, generalmente es dicotómico. ¿Ya? Aunque tiene ponderaciones intermedias, generalmente la evidencia o es mala o es buena cuando viene. ¿Ya? Entonces, mientras mejor, más evidencia me dan del trabajo en equipo, se aseguran de mayor manera esos 10 puntos. ¿Ya? Esos son 10 puntos que son como, entre comillas, son seguros. Es por sacarle foto a las reuniones MIT que tuvieron y agregarla dentro del informe al final, como anexo. Se presentan correctamente los resultados obtenidos. Este es el resultado del informe en sí, que tiene 15 puntos, y expone una reflexión de 200 palabras respecto a los resultados obtenidos. Esa es la que se podría decir que es la conclusión, tiene 10 puntos. Lo cual al sumar me da 100 puntos. El puntaje de corte para un 4 son 60 puntos, que parece que lo puse arriba o no, me olvidé, no me olvidé, no lo coloqué. Recuerde trabajar cooperativamente, pero sin incurrir en conducta académica deshonesta. O llegó alguien o se cayó alguien. Profesor, Dime. hay que poner una introducción. Eh, si quieres, pero no es obligatorio. Ya. Y lo otro, profesor, yo siempre trabajo con Juan. Entonces, no sé quién más estará disponible para hacer al tiro al grupo y hacer un grupo de WhatsApp. Y yo siempre trabajo con la Carol. Entonces alguien tendría que asignar, alguien adopta a Eh, Felipe y al ¿Felipe? otro. Ya, bueno, no hay problema. Ya, Chicos, yo. Parece que tengo un compañero que parece que ha tenido dramas con el tema de conectarse a la clase, pero le puedo decir para que, para que trabaje con las chicas, porque claro, él tendría que trabajar con las chicas. Chicas, ¿les no parece? tenemos grupo de WhatsApp de base de datos. No, todavía no. Podrían armarse un grupo de WhatsApp. Mándense los números por acá por el chat de la clase. Los espero un ratito para que armen el grupo, para que se puedan conectar y hacer anotar los correspondientes números de teléfono. Recuerden que la idea es que trabajen en equipo, pero a la vez no se colaboren entre ustedes, o sea, entre los 6 discutan el problema, eso también es válido, ¿ya? Tanto para este taller como para los otros talleres, ¿ya? Lo que no lo marco como conducta académica deshonesta es cuando se pasa la solución y la solución es exactamente lo mismo. Pero cuando tienen discusiones o tratan de hacer un análisis conjunto, las soluciones son parecidas pero no son las mismas, ¿ya? Tienen que saber jugar con esa línea, ¿ya? Porque como ingenieros nosotros nunca trabajamos solos, siempre trabajamos con otro ingeniero, ¿ya? Ahí están los 5, anótense los números, ¿ya? Ahí Felipe dice que él lo crea. A ver, 78, y ahí está el mío por si me quieren incluir igual.
¿Ya? Ya. Bueno, esa es la actividad que vamos a estar trabajando, ¿ya? Entonces, lo que vamos a tener ahora va a ser un tipo de dato abstracto. Tengo que cortar la presentación. Y esto ya es la frontera entre la parte de estructura y la parte de base de datos, ¿ya? Que es el tipo de dato abstracto, ¿ya? No se está viendo lo que estoy presentando, entonces. Sí, se ve, profesor. Ahí se ve Sí, mejor, base de datos, TDA, sí. ¿sí? Ya. Entonces, TDA significa tipo de dato abstracto, ¿ya? Entonces, me dice que la mitad del trabajo es saber el problema que se va a resolver, ¿ya? Al abordar los problemas, por lo general, estos no tienen una especificación simple y precisa de ellos. De hecho, problemas como crear una receta digna de un gastronómetro o preservar la paz mundial pueden ser imposibles de formular de forma que admitan una solución por computador. ¿Ya? Eso tenemos que hacer la diferencia de lo que son cuando son algoritmos computacionales y algoritmos que no son computacionales. Aunque se cree que el problema puede resolverse en un computador, es usual que la distancia entre varios de sus parámetros sea considerable. ¿Ya? Entonces hay que saber identificar eso. A menudo, mediante solo la experimentación, es posible encontrar valores racionales para estos parámetros. Es decir, un poco te lo da la experiencia. Esto también es un resumen de lo que está en el AJO, ¿eh? De ese primer capítulo que leyeron. Si es posible expresar ciertos aspectos de un problema con un modelo formal, por lo general resulta beneficioso hacerlo. Por eso nosotros tomábamos que nuestro primer esfuerzo era mediante un modelo matemático. Pues el problema se formaliza y se puede buscar soluciones en función del modelo preciso y determinar si ya existe un programa que resuelva tal problema. Es lo que les digo yo, generalmente los problemas de búsqueda, de caminos más cortos, de variadas situaciones, ya están implementados. Lo que sucede es que trabajan con estructuras de datos de una u otra forma para la representación lógica de este caso de lo que sería el TDA. La representación lógica es el TDA, la representación ya física, entre comillas se podría decir, es la estructura. Aun cuando no sea tal el caso, será posible averiguar lo que se sabe acerca del modelo y usar sus propiedades para ayudar en la elaboración de una solución. En este caso, la solución viene desde un enunciado, se parte haciendo un modelo matemático, después se genera un tipo de dato abstracto, que sería el TDA, que sería, por ejemplo, en este caso, la matriz semi-escalonada que tenemos sería un TDA, ¿ya? Y eso es que cuando se trabaja, aún se implementa, pasa a ser una estructura de datos. Cuando ya se cuenta con un modelo matemático adecuado del problema, puede buscarse una solución en función de ese modelo. ¿Ya? El objetivo inicial consiste en hallar una solución en forma de algoritmo. Recuerda que este sería un algoritmo computacional, que es una secuencia finita de instrucciones, cada una de las cuales tiene un significado preciso y puede ejecutarse en una cantidad finita de esfuerzo de tiempo finito. ¿Ya? Eso es como una definición bastante básica que nos dice que un algoritmo, acuérdense que un algoritmo tiene que tener fin. Si no tiene fin, no es un algoritmo, ¿ya? Y más que porque muchas veces, sobre todo en los bucles, hay veces que no se hacen bien las generación de controles y el número de instrucciones es finito, pero la ejecución del algoritmo se transforma en infinito, ¿ya? Por eso dice que en una cantidad finita de esfuerzo de un tiempo finito.
Una proporción de la asignación entera, por ejemplo, como x es igual a y más z, es un ejemplo de instrucción que puede ejecutarse en una cantidad finita de esfuerzo. Las instrucciones de un algoritmo pueden ejecutarse cualquier número de veces, siempre que ellas mismas indiquen repetición. Entonces hay que tener cuidado con eso, sobre todo con los bucles, ¿ya? No obstante, se exige que un algoritmo pueda determinar después de ejecutar un número finito de instrucciones, sin importar cuáles fueron los valores de entrada. Así un programa es un algoritmo mientras no entre en un ciclo infinito con ninguna entrada. Ahora, el hecho de tener del algoritmo, ¿cómo va nuestro proceso de solución del problema? Va un modelo matemático, el cual tiene asociado un algoritmo informal. Por ejemplo, como lo estamos realizando nosotros. Luego viene el TDA, en el cual el algoritmo está implementado mediante un pseudo lenguaje, un pseudo código. Y nuestro TDA, cuando evoluciona una estructura de datos, es decir, cuando yo la voy a implementar, este subprograma en pseudo lenguaje o en pseudo código evoluciona a un código en lenguaje de un lenguaje de programación. Es decir, el modelo matemático es la idea, el tipo de dato abstracto es el esbozo, y la implementación finalmente es la estructura de datos en un programa en lenguaje de programación. Así, un TDA o tipo de dato abstracto se puede pensar como un modelo matemático con una serie de operaciones definidas en el modelo. El tipo de dato es una variable que es el conjunto de valores que puede tomar. Para representar el modelo matemático básico de un TDA se emplean estructuras de datos, que son un conjunto de variables quizás de tipos distintos conectadas entre sí de diversas formas. El elemento básico para esto es la celda. Cuando vamos a resolver un problema, generalmente nos encontramos entre una duda en que tenemos que elegir entre dos situaciones, que generalmente son contradictorias entre ellas. Uno, que el algoritmo sea fácil de entender, de codificar y depurar, y otro, que sea use eficientemente los recursos del computador, y en especial que se ejecute con la mayor rapidez posible. Eso no significa que un algoritmo eficiente no sea fácil de entender, pero generalmente sucede que la solución más fácil, más natural, generalmente no es la más eficiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a medida que tienes mayores herramientas para programar y para almacenar estructuras y para hacerlo de cosas, las soluciones son más eficientes y ya se usan de mejor manera los recursos de la máquina, por tanto se ejecutan con mayor rapidez. Pero acá hay una máxima que lo presenta Ajo en su libro. Cuando se escribe un problema que se va a usar una o pocas veces, el primer objetivo es el más importante. Es decir, en la realización de los talleres, por ejemplo, que vamos a trabajar nosotros, más que buscar una solución máxima eficiente, y debido al alcance de la asignatura, que es una asignatura de un ramo para ingenieros industriales, no para ingenieros en computación, nos vamos a trabajar bajo la máxima de que sea fácil de entender, codificar y depurar. ¿Ya? En la construcción de un sistema complejo, a menudo es deseable implantar un prototipo sencillo en el cual se puedan efectuar simulaciones y mediciones antes de dedicarse al diseño definitivo. Es decir, generalmente cuando el problema es muy complejo, yo genero prototipos previos en los cuales voy probando ciertas cosas antes de incorporarlas a mi código final. ¿Por qué? Porque de esta forma me es más fácil implementarlo después. Porque así sé que las instrucciones nuevas que estoy realizando, por ejemplo, funcionan, el algoritmo en sí funciona y después los voy acoplando, como piezas de un rompecabezas o de un juego de Lego. Recordemos, si un programa se ejecuta solo algunas veces, el costo de su escritura y depuración es el dominante, de manera que el tiempo de ejecución raramente influirá en el costo total. En este caso se debe elegir el algoritmo que sea más fácil de aplicar correctamente. Un algoritmo eficiente pero complicado puede no ser apropiado, porque posteriormente puede tener que el que le va a dar mantenimiento puede ser una persona distinta a la que la escribió, o incluso la misma persona que lo escribió, pero como ha pasado un cierto tiempo, no recuerde de qué forma lo hizo, y no recuerde de qué forma funciona el algoritmo. Hay un meme que dice,
cuando se escribía este programa, solo yo y Dios sabía cómo funcionaba, ahora solo Dios lo sabe. ¿Ya? Se espera que al difundir el conocimiento de las principales técnicas de diseño de algoritmos eficientes, se podrán utilizar libremente algoritmos más complejos, pero deben considerarse la posibilidad de que un programa resulte inútil debido a que nadie entiende sus sutiles y eficientes algoritmos. En este caso, como están trabajando en equipo, no sacan nada con hacer algo demasiado rebuscado que el resto de sus compañeros de equipo no le pueden aportar soluciones. ¿Ya? Esto no es como que uno trabaja y los otros le echan barra, o como a veces se hace cuando tienen que construir un informe, que uno pone la hoja, otro pone la impresora, otro pone el corchete y otro el que redacta y hace el informe. ¿Ya? Eso no es trabajar en equipo, sino que la idea es que todos acá aporten y puedan generar los mismos aprendizajes. ¿Ya? Por eso también trabajamos con aprendizaje entre pares. En esto que les digo yo de la situación de no cometer conducta académica deshonesta, pero sí trabajar cooperativamente. ¿Ya? Entonces, esa es la parte de estructura y base de datos, que en la próxima clase vamos a ver qué tipos de estructuras de datos hay. ¿Ya? ¿Cuáles son sus formas? Pero netamente desde el aspecto desde un TDA, es decir, no las vamos a implementar. La idea es que las conozcan y sepan cómo funcionan, más que cómo se implementan. ¿Por qué? Porque en el caso de ustedes, después cuando sean la parte mandante, la idea es que ustedes tengan el conocimiento para decir, oye, ¿eso por qué no lo implementaste de tal forma? Y indicarles la forma conceptual que ustedes quieren que eso toda esa forma tome, ¿ya? O que por qué se hizo de una u otra o de una forma diferente. Recuerden que la idea de estos ramos de computación es transformarlos a ustedes en buenos stakeholders para que puedan colaborar y comunicarse con ingenieros de desarrollo del área de ingeniería de software, ¿ya? Ingenieros en computación, ingenieros en informática, en ingeniero en sistemas, etcétera, o el nombre que se le quiera dar a la carrera a la cual yo pertenezco.